Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Nuevamente la palabra del Señor nos une, nos siendo un solo corazón. Les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo del 27 al 30. ¿Qué nos dice? Mientras salían los ciegos, le trajeron un mudo endemoniado. Expulsó al demonio y el mudo comenzó a hablar. La multitud comentaba asombrada: nunca se vio tal cosa en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Viendo a la multitud, se conmovió por ellos, porque estaban maltratados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Que el Espíritu Santo nos ayude a tener siempre un buen discernimiento en acoger la palabra de Dios, porque cada día nos da luces nuevas. Y hoy lo vemos que después de que sana al ciego, en el que vemos del texto anterior, le presentan un endemoniado. ¿Qué les parece? Jesús lo expulsó al demonio y el mudo empezó a hablar. La multitud de su tiempo comentaba y decía: nunca había sucedido algo así en Jerusalén, emocionadas, asombradas de lo que se estaba viendo. Más los fariseos, qué delicado lo que dicen, ¿no? Expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Otras veces también han hecho la misma referencia en otro momento. Así que los insatisfechos y celosos y envidiosos fariseos están ahí para sacar su amargura y tratar de echar a perder la obra de Dios, ¿no? Se recuerda que Jesús les dice: si un ejército estuviera dividido, van los dos a la ruina. O sea, si Belcebú está combatiendo contra él mismo, ¿no? Les dice, ¿sabes? Aquí los deja pasar, ya lo escuchan nomás. Y ya su insolencia no es para que Jesús se detenga, porque él siguió caminando, recorriendo pueblos, ciudades, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia. No se detenía en cosas que no eran beneficiosas, no eran sanas, ¿no? Y dice él aquí, el texto nos dice que Jesús, viendo la multitud, se conmovió, porque los veía cansados, maltratados, abatidos como ovejas sin pastor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos sentimos así? ¿Cuántas veces por las exigencias laborales, las exigencias de familia, las exigencias que nos vienen de tantas cosas, nos hacen sentir cansados y agobiados, como ovejas sin pastor? Y ahí Jesús habla a sus discípulos, aquellos que siempre habían estado con ellos, y no son solamente los 12, son mucho más.
los que estaban con Jesús, que querían dejarse adoctrinar por Él, se cansaban con Él, miraban sus obras, oraban con Jesús, así sus discípulos. Les dice, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Y yo diría cada vez más pocos, porque hay que orar. Rueguen al dueño del campo que envíe trabajadores a su cosecha. Que envíe buenos laicos comprometidos, jóvenes comprometidos con su iglesia, niños comprometidos con su iglesia. Hay tanto por hacer, tanto. Yo no lo hago. Tanto por hacer. Entonces, hoy el Señor ora para que nosotros todos despertemos al gusto de servirlo, a los hermanos, servirlo en los grupos. Yo en este caso tengo talleres, los sirvo al Señor en los talleres, reuniéndome con dueñas de casas y desde ahí hacerles sentir que Jesús les ama y nos ama. Se puede servir desde un grupo de parroquia, de capilla, desde alguna comunidad. No es solamente un servicio. La cosecha es abundante, los obreros son pocos. Los obreros se refiere, si viera sacerdotes religiosas, a todo aquel que quiere comprometerse con su fe. Ya sea en un grupo determinado, nosotros tenemos, por ejemplo, el Movimiento de la Esperanza. Los laicos comprometidos con nuestra espiritualidad y con la iglesia. Hay ahí calidad de obreros. Están los cursillistas acá, que sirven en el silencio, y van. No son así, son cursillistas que entregan todo en el silencio y en la oración. Tenemos la catequesis, ¿cierto? En toda comunidad parroquial acá, en la parroquia hay catequesis, hay grupos de Sagrado Corazón, hay, que no se me vaya a quedar alguno, varios grupos, ¿no? Que son obreros, que sirven, que ayudan a que la mies sea, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Aún así, aún habiendo aquí y en todas las comunidades, yo creo que pasa, hermanos, faltan obreros. Por eso que pidámosle al Señor en esta mañana que acoja el cansancio que hay en nuestros corazones, el abatimiento que muchas veces nos lleva a las tremendas responsabilidades que a veces nos sobrepasan. Él las ve y Él se compadece. Y presentémosle a aquellos hermanos que nosotros sabemos que sufren tremendamente porque les sobrepasa las situaciones familiares que viven, las situaciones matrimoniales, las situaciones de los jóvenes, las situaciones con los padres, en fin. Es una realidad que envuelve en los mismos trabajos. Pidámosle al buen Dios que se compadece de nosotros, que nos dé la fuerza para saber llegar a aquel que nos necesite, con la oración y con la acción. Que tengamos una bendecida jornada. Al Señor sea todo honor, toda gloria, toda alabanza, toda nuestra vida. Amén. Nos vemos.